Continuamos aquí en Poder Pensar, les decíamos en el comienzo, el PIT-CNT va a hacer un paro general parcial mañana, que va a comenzar a las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Jorge Bermúdez, dirigente de la Central de Trabajadores, está con nosotros, va a ser el orador principal mañana en esta movida que tiene varios reclamos, ¿verdad? Allí básicamente, bueno, estamos en un momento crítico, un momento clave, que suele ser el arranque de un gobierno y la definición del presupuesto para los 5 años, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias de haber invitado a su programa. La movilización del PIT-CNT tiene varios reclamos, ¿no? Hay puntuales. Nosotros estamos hablando de todo lo que es la inserción internacional del Uruguay, la discusión sobre el llamado TISA, ese tratado de inversiones que fue manejado en forma no muy clara por la anterior administración, que quedó para que esta la discuta, y que hace la inserción internacional del país, como decía. Nuestra posición con respecto a ese aspecto, bueno, primero que nada, creemos que hay que desarrollar mucho más los organismos regionales. No alcanza con decir que no avanzan, ¿eh? Es necesario apostar mucho más, no solo en Mercosur. Nos parece elementos importantes a nivel político como la CELAC, en el cual se ha avanzado bastante poco, a la cual hay que dotarla de un mayor poder de decisión. Hoy es un elemento casi consultivo, que tiene sus decisiones a través de consenso. Bueno, nos parece que tiene que ser mucho más ejecutivo. Ni hablar del Mercosur. Creemos que el principal problema que tiene este tratado de inversiones es que tiene aspectos que hacen a espacios de decisión supranacionales, donde las leyes de los países no rigen, sino rigen las leyes de los acuerdos internacionales, multilaterales, y sobre todo el papel de las grandes corporaciones internacionales. Seguramente para los trabajadores que nos están mirando, para el público en general, para el uruguayo medio, es bastante inentendible qué pasa con este tratado, que bueno, que la noticia ha irrumpido en el arranque del año con el nuevo gobierno, pero que comenzó con algunas consultas ya en el gobierno anterior. ¿Ustedes qué le dirían, en palabras sencillas, por qué se niegan y por qué tiene que ser además el centro de una movilización de la Central de Trabajadores? Bueno, primero no es el centro. Yo por eso empecé por aspectos que no es el centro. Pero, ¿qué le diría? Yo le diría, con un tratado de este tipo, con los acuerdos comerciales que se determinen, las leyes laborales del Uruguay pueden dejar de no tener vigencia frente a acuerdos multilaterales en donde lo que se privilegia es el acuerdo en sí y no la ley del país en donde, por ejemplo, son los trabajadores. Y es bueno señalar esto porque hay quienes, desde la propia izquierda, dicen, bueno, el Uruguay tiene que avanzar hacia acuerdos multilaterales porque el mundo va cambiando y las entidades supranacionales están superando las entidades nacionales. Ese discurso lo hacía la derecha, lo hacía Luis Alberto Lacalle, lo hacía Julio María Sanguinetti, cuando nos querían convencer del Mercosur de ellos, el Mercosur de color de melo, el Mercosur de los 90, ¿verdad? Decían, bueno, tenemos, y también nos los querían vender con el gobierno de Jorge Valle, con el ALCA. Es decir, y también la derecha defendía el ALCA, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio de las Américas que Estados Unidos pretendía imponer. Por lo tanto, no es tan así, no es que uno viva en la época de las cavernas, como algunos quieren el vender. Mercosur ahora, el propio gobierno, la propia izquierda, la central sindical lo ha dicho por varios de sus dirigentes, no funciona, sí, está funcionando muy mal. Sí. O sea, no es un ejemplo tampoco a poner el Mercosur. Nosotros decimos que el Mercosur debe avanzar mucho más. Creo que hay que discutir con mucha mayor precisión y profundidad los tratados de libre comercio con la Unión Europea a nivel del Mercosur, pero lo bueno de esto es que la discusión se ponga encima de la mesa, por lo que usted señalaba. Si no, parece ser una discusión de algunos, los doctores, los legos, los que saben, y la gente se preocupa por otras cosas. El problema es que cuando después esos acuerdos florecen y se dan situaciones como incluso en Uruguay con la zona franca, donde a veces no rigen las leyes laborales en el Uruguay, y los trabajadores no tienen medios para reclamar condiciones laborales, después uno se acuerda de que eso existe. Entonces, lo primero sobre este tema es esclarecer la discusión. Y lo segundo,
plantear nuestra preocupación al respecto. Ahora, si usted quiere, vamos a los temas, o el tema central que nos Bien, convoca. este TISA va a estar, no va a ser el tema central, decías tú recién. No. El central es el presupuesto. Tampoco. Tampoco. El presupuesto es, al igual que los consejos salarios, dos elementos sustanciales, o al igual que la necesidad de la inversión en empresas públicas y que sigan las empresas públicas generando recursos y ganancias para el país. Por eso tanto la defendimos, también en los 90 cuando las querían privatizar, y también nos decían que era muy bueno privatizar las empresas públicas. Miremos solamente a Argentina y dónde está para Argentina hoy con las empresas públicas privatizadas. Bueno, la discusión pasa por cuál es en esta coyuntura cómo se para el gobierno con respecto al movimiento popular. ¿Por qué? Todos sabemos que hay un enlentecimiento del crecimiento de la economía en la región y en el mundo. Todos sabemos que Brasil, el principal socio de Uruguay a nivel del Mercosur, tiene problemas. Tiene una situación compleja a nivel del punto de vista político incluso. Todos sabemos que China, que es el principal socio comercial de Uruguay extra Mercosur, también ha enlentecido su crecimiento económico. Ahora, frente a esto, ¿cuál ha sido el planteo de los sectores empresariales, de las cámaras empresariales, de los sectores vinculados al poder económico en el Uruguay? Recordemos que hace una semana apenas, en el aniversario de la Cámara de Exportadores, el Día del Comercio, se estableció que por parte de los exportadores que en función de esta realidad había que frenar el crecimiento de los salarios en el Uruguay. Bueno, nosotros creemos que esa es la contradicción principal. Hoy en esta coyuntura política, nosotros lo planteamos en el 1 de mayo, el PIT-CNT, que estamos en una etapa de cambios y que esos cambios no se pueden detener. Plantear que fruto del enlentecimiento de la economía se debe plantear un ajuste sobre el poder de compra de los sectores populares es una receta que yo la podría entender si en este país hubiera ganado en octubre o en noviembre Luis Lacalle Pou. Pero hay un gobierno de izquierda. ¿Ustedes le exigen al gobierno nosotros que en este caso se alinee con lo que ustedes están planteando? Nosotros reclamamos al gobierno que haga lo que tiene que hacer, que lleve adelante una política de izquierda, pero sobre la vía no de los planteos del PIT-CNT. Está claro que este no es el gobierno del PIT-CNT, es el gobierno del Frente Amplio. Y el Frente Amplio es una fuerza policlasista en donde no solo están los intereses de los trabajadores o de los pequeños y medianos propietarios, también del sector de la burguesía que están en el Frente Amplio, porque nunca le fue tan bien como en estos últimos 10 años. El propio ministro de Economía, desde que asumió, incluso creo que antes de que el propio Tabaré Vázquez ganara, ya hablaba de austeridad en cuanto a la definición de las políticas económicas del gobierno. ¿Les preocupa esa posición de Astori? ¿Se puede alinear más a lo que están diciendo los empresarios? ¿Cómo lo ven? No, el propio Astori fue al PIT-CNT y planteó que los trabajadores no tienen por qué moderar sus expectativas. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa eso. Nosotros le queremos dejar en claro al gobierno en esta movilización que quien tiene que moderar sus expectativas en función de sus tasas de ganancia son los sectores empresariales. Son quienes han crecido en estos 10 años, les vuelvo a repetir, como nunca. Solo miremos los precios, ¿no? Es verdad, ha bajado. Pero ¿cuánto fue el proceso de acumulación de capital, por ejemplo, en los sectores vinculados a la producción de la soja? ¿Cuánto valía hasta hace 3-4 meses un campo sojero en la franja entre Colonia y Paysandú? Una fortuna. ¿Cuánto fue el desarrollo de los sectores vinculados a la producción ganadera, agropecuaria? Fortunas que no hicieron nunca como en estos 10 años. Por lo tanto, son ellos quienes deben moderar su tasa de ganancia. Son ellos quienes deben decir, bueno, es verdad, estamos en un proceso complejo en donde yo quiero recordar, el ministro de Economía y el gobierno del Frente Amplio no han dicho en ningún momento, en ningún lugar, que el Uruguay estaba en crisis. Y no han dicho en ningún momento ni en ningún lugar que la economía del país no va a crecer. Es más, el planteo de la economía del país
es que crezca en este quinquenio cerca de un 15%. Ustedes están planteando, porque por allí ha habido como una mirada de quienes dicen los salarios que están por encima de determinada franja, no sé, 30.000 pesos, no son prioritarios hoy en el reclamo de los sindicatos. Sí aquellos que ganan entre la franja de 14 y 20.000 pesos, donde sí hay que exigir un crecimiento del salario real. ¿Es esa la visión que va a plantear la central? No, son cosas distintas. Primero, hay que atender a los salarios más sumergidos. Seguimos hablando de cerca de un 60% de uruguayos que ganan 15.000 pesos o menos. Está claro que con eso no se puede vivir. 15.000 pesos sale hoy un mono ambiente, alquilado, ¿verdad? Un mono ambiente sin pintar. Te lo alquilan por 15.000 pesos. Está claro que con eso no vive nadie. Y hay trabajadores que ganan eso. En la salud, por ejemplo, que tanto se discute, que por qué tienen doble empleo, que hay que, incluso dicen algunos, ir a las 8 horas para terminar con el doble empleo y mejorar la calidad de atención. Nosotros decimos que hay que aumentar los salarios, entre otras cosas, para que no haya trabajadores de salud que ganen 15.000 pesos. Pero, entonces, hay que atender prioritariamente a los salarios más bajos, a los salarios de menos de 15.000 pesos. Pero en la misma línea, hay que seguir planteándose el aumento del salario real en función de qué. Por ejemplo, en función del crecimiento de la economía. Le vuelvo a poner un ejemplo, la salud privada, porque es el primer sector que va a negociar y que en 20 días vence su convenio colectivo y todavía no hay convocatoria porque no hay pautas de parte del gobierno. Es lógico que se pida, porque por allí algún sindicato lo ha planteado, un salario base de 30.000 pesos, cuando estamos hablando de salarios que están en 15.000, o sea, es duplicar el salario, ¿es coherente plantearlo de esa forma? Yo creo que lo coherente es plantear un desarrollo productivo del país en donde, entre otras cosas, el mercado interno es un factor fundamental para el desarrollo de la economía. Solo prestemos atención que en la crisis económica capitalista que se dio entre el 2008 y el 2011, quien sostuvo el crecimiento de la economía del Uruguay fue dos factores principales. Uno, la inversión extranjera directa. Tres factores. Dos, la ganancia de las empresas públicas. Y tres, el desarrollo del mercado interno. Quien estuvo en algún shopping el pasado fin de semana con el tema del famoso 20% de descuento del IVA, solo ahí tiene una demostración de lo que es el poder del mercado interno, de lo que son los sectores de capas medias y cómo se vuelcan al consumo. Yo no digo que la ideología del consumo sea una cosa bárbara, ¿verdad? Si me pregunta a mí, no es la que a mí me gusta. Ahora, es la realidad que tenés. Entonces, si durante 10 años a la gente la acostumbran a comer mantequilla, no vas a poder plantear ahora que lo que hay que comer es pan duro y además te tiene que gustar. Si ese se planteó, el gobierno tiene que asumir que tiene que pagar algún costo político, porque esto es una cuestión más de fondo. Aquí quien renunció a un debate ideológico con la sociedad fue el gobierno. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué renunció al debate? Claro, el gobierno ató, el Frente Amplio ató sus buenos desempeños electorales a la buena performance en la política económica. Ese fue el resultado de estos 10 años. Por eso digo que al Frente Amplio no lo componen solamente determinados sectores populares, lo componen sectores fue la gran bandera, digamos, que el Frente Amplio mostró en la campaña. Yo, entre otras cosas, por eso nunca critiqué en todos sus términos la política económica. Yo puedo criticar aspectos de la política económica, pero la política económica fue una de las banderas que permitió al Frente Amplio avanzar en estos 10 años. ¿Ustedes creen que se llegó a una encrucijada en este punto que comienza ahora, en esta negociación, por ejemplo, en Consejo de Salarios? Esa es la contradicción principal. Esa es la contradicción principal que nosotros queremos debatir y que queremos plantearle a la sociedad uruguaya el día de mañana, en la movilización del PIT-CNT. La contradicción principal es si el gobierno cede ante las presiones de los sectores empresariales o el gobierno sigue apuntando su política con un claro sentido nacional y popular. Porque la base social de la izquierda son los sectores populares. No es verdad, pero no es verdad ni por un minuto, que los sectores vinculados a la gran burguesía son sectores frente amplistas. Es más, conozco muchos empresarios exitosos, pero muchos, que juran y perjuran que jamás lo van a votar al Frente Amplio. Si no, miremos los resultados
de algunos desempeños electorales en mayo. Miremos Maldonado. Ahí no hubo solamente una derrota del Frente Amplio en una pugna electoral. Allí hubo un proceso de efecto en donde se frenó el crecimiento de la construcción y sectores de trabajadores que venían de otros departamentos desocupados terminaron siendo captados por la derecha. Porque en el fondo de la cuestión, cuando no se debate ideológicamente con la sociedad y no se plantea un proyecto mucho más firme, popular y democrático, se termina cayendo en esta cuestión atado a la performance de la economía. Y esta cuestión pasó en Chile, en la bancarrota de la socialdemocracia en Europa, se ha dado en países en donde no se cambió la matriz productiva y energética, que es uno de los planteos que hace el movimiento sindical, por eso la importancia de la regasificadora. No se amplían los horizontes justamente para el comercio. A ver, por ejemplo, en Uruguay la derecha y algunos sectores de izquierda estigmatizan Venezuela. Plantean el proceso venezolano como la debacle del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, existe una alianza que se llama Petrocaribe en el Caribe, que ha hecho desarrollar las economías de Nicaragua, de países, las Islas San Vicente, Granadinas, Cuba, países atados, claro, al proceso del desarrollo del petróleo en Venezuela. No de casualidad está Felipe González en Venezuela, ¿no? Intentando... Se fue las últimas horas. Claro. No lo dejaron ver a los opositores igual. Claro. Yo no sé si el movimiento sindical está bien que defienda de repente algunas cosas que tienen que ver con Venezuela, porque Venezuela ha dado una mano a muchas empresas uruguayas. Pero el tema es también si el movimiento sindical, cómo funcionaría con un gobierno como el de Venezuela hoy, aquí en Uruguay. ¿Qué haría un gobierno de derecha en el Uruguay si un intendente de izquierda en Tacuarembó propusiera que habría que tirar el gobierno abajo? ¿No lo metería preso? Entonces yo creo que, por eso digo... A los uruguayos nunca les gustó mucho eso igual. No. A lo largo de la historia ha quedado claro. Está claro, pero quiero decir en qué sentido. Que hay alternativas a manejar, y ahora vuelvo a lo que hablamos al comienzo del TISA, hay alternativas regionales a manejar sin dejar la soberanía uruguaya en cuestión. Y ese es el problema. Eso también es parte de cuál es el proyecto popular que el Frente Amplio tiene que desarrollar en estos 5 años de profundización de los cambios, que fue lo que planteó Vázquez en su campaña y fue lo que el movimiento sindical está planteando en la movilización de mañana, que los cambios no se detengan. Se nos ha ido lamentablemente el tiempo, pero bueno, vamos a ver entonces lo que es esa presentación. Ya tenemos aquí un adelanto importante de lo que va a ser ese discurso mañana en el paro general parcial del PIT-CNT. Gracias por haber venido. Por favor, a ustedes por invitarnos. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.